oyentes que han visto mucho el último programa que hicimos sobre la Amazonia, sobre la historia de esa selva maravillosa, de ese pulmón que tenemos del planeta que lamentablemente en los últimos tiempos ha sufrido incendios catastróficos e intencionales por causa de, bueno, ya lo hablamos en ese programa, pero bueno, vale recordar de la ambición humana, ¿no? El tema de la praderización y de la quema de cultivos que provoca estas catástrofes ambientales tan terribles. Así que les queremos agradecer a todos los que han visto el programa y nos han apoyado. Le damos la bienvenida al doctor Javier Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. Y a Pablito, nuestro gran operador, que está siempre ahí firme en los controles, haciendo que el programa salga muy, muy, muy bueno. Bueno, tenemos un tema que es sumamente interesante, un tema que también puede llegar a ser un tabú, pero que recorre, yo diría, desde los albores de la humanidad y de la historia hasta nuestros días. Un tema tétrico, sí, pero sí. como vos decís, no sirve de nada ocultarlo. No. Porque ha estado presente y está presente hasta la actualidad en todas las culturas. Sí. Desde los albores de la humanidad, el tema que vamos a tratar es el sacrificio humano. El sacrificio humano como ritual, porque tiene varias acepciones, ¿no? Uh-huh. Pero lo que, bueno, nos vamos a especializar hoy es el sacrificio de manera etimológica, o sea, ¿qué significa el sacrificio humano? Que es, etimológicamente hablando, hacer sagrado. Eso es lo que significa el sacrificio. Y que ¿no? En su sentido práctico constituye matar a una persona. Exacto. Para agradar a los dioses o dar para cumplir un deber religioso, que sí. es algo muy distinto al el ejercicio, por ejemplo, de la pena de muerte. Exacto. Que tiene otra finalidad. Acá Bien. estamos hablando de las muertes ofrecidas a los dioses. Exacto. Y cuando decimos que existió en toda la historia humana y en diversas culturas, vamos a hacer un breve repaso, vamos a ver que fue así y vamos a también recordar que en la actualidad sigue habiendo sacrificios humanos, aunque algunos piensan que no. Sí, ahí puede hablar usted, doctor, porque sabe de algunos casos uh-huh. que han sido realmente terribles. En la Argentina, Argentina y en el mundo. Y en el mundo. Pero de sacrificios de niños, ¿no? Si a vos te parece, podemos empezar con el tema de sí. el mayor sacrificio de niños de que se tiene noticia, por lo menos hasta ahora. Que bueno, si querés podés sí. ir contándonos de qué se trató. Bien, es una noticia que salió publicada en Infobae. Realmente yo la capturé porque me pareció sumamente interesante, que habla del mayor sacrificio del que se ha tenido data de niños, ¿sí? 227 niños, los uh-huh. arqueólogos de la Universidad de Trujillo descubrieron este sacrificio masivo en la costa norte del Perú. Es este sacrificio de niños de entre 4 a 14 años estaban extendidos con sus cabezas mirando hacia la costa, hacia el Pacífico, y se cree que respondía a un fenómeno climatológico que es la corriente del Niño, que produce o grandes inundaciones o sequías, pero uh-huh. que digamos arruinaba los cultivos, ¿no? Entonces arruinaba las ciudades. Porque hay digamos, estos fenómenos climatológicos que han provocado sacrificios humanos en la costa del Perú, obedecían o a una gran sequía o a una gran inundación. Sí.
Las sequías obviamente hacían perder una cosecha entera, con lo cual el pueblo no tenía de qué alimentarse. Pero las lluvias destruían ciudades enteras. Y esto hay que entenderlo, hay que comprender qué pasa en el Perú. El Perú es un país donde no llueve, como no llueve en el norte de Chile. Toda esa zona no hay lluvias. Ajá. Incluso hasta el día de hoy, en Lima llueve una vez cada 500 años aproximadamente. Es decir, que cuando se produce una tormenta, las construcciones, que son todas de barro, incluso las del periodo colonial en Lima, después obviamente ha venido la arquitectura moderna, pero provocan que se empiecen a caer las casas. Claro, sí, entonces, sí, se van derrumbando. Concretamente en la cultura esta que vos estás haciendo referencia... Voy a aclarar qué es. Sí. La cultura chimú, que que construyeron una de las ciudades más grandes de toda Sudamérica, la ciudad de Chanchán, ¿sí? Una ciudad que era de barro, exacto, justamente, toda de barro. Y que fue, digamos, la época del esplendor de la cultura chimú, ¿no? Que también aparece también cercana a la cultura moche, porque uno cuando estudia las culturas precolombinas, lo primero que se le viene a la cabeza es esto: mayas, aztecas e incas. Antes de los mayas estuvieron los olmecas, antes de los aztecas estuvieron la cultura de Teotihuacán, los mexicas, y en la zona andina también. Por ejemplo, la cultura moche, tiahuanaco, la cultura chimú, la cultura nazca, eran realmente líneas de Nazca, eran realmente culturas con mucho esplendor a nivel arquitectónico, con una cultura muy muy desarrollada, y la cultura chimú era una de ellas. Por eso tenían esta ciudad, la ciudad de Chanchán, que era la ciudad más grande de Sudamérica. Bien, se han encontrado estos niños. ¿Por qué se sacrificaban niños? Esto es interesante, porque en todas las culturas precolombinas se sacrificaban niños de entre 4 y 14 años, ¿no? Porque se creía que esa sangre era pura, ¿no? O, por ejemplo, doncellas vírgenes, porque también se creía que era la sangre más pura que podía haber, y eso agradaba mucho más a los dioses, y se creía que eso iba a traer mucho más bienestar que la sangre de una persona mayor. También se sacrificaba a los niños porque se sacrificaba lo más querido. Claro. Entonces se decidía entregarle a los dioses lo que más quería la familia, que eran los niños, sí. Como para demostrar la sumisión frente a los dioses. Sí. Entonces todo esto nos parece realmente abominable, pero tenemos que ponernos en la mentalidad de la época y entender que también en Europa hubo sacrificios humanos, también en las culturas antiguas hubo sacrificios humanos, y en la Biblia se cuenta una escena muy conocida en la cual el patriarca Abraham recibe la orden de Jehová de sacrificar a su hijo Isaac. Sí. Lo lleva a la cumbre de una especie de loma, lo acuesta sobre unas piedras, saca un cuchillo y se dispone a matarlo, cuando aparece la mano de Dios y una voz que resuena que le dice: no es necesario, ya alcanza con que me hayas demostrado que estabas dispuesto a sacrificar a tu hijo. Pero esta historia, que en la Biblia se cuenta como una muestra clara de una orden de no sacrificar humanos, claro, significa que había. Antes de esto había, sí, evidentemente, y los datos de investigaciones culturales, las primeras tribus hacían sacrificios, demuestran, claro, que en toda la península arábiga hubo sacrificios humanos de las tribus nómades. Entonces, también podemos decir, como dice algún historiador defensor de las culturas indígenas, que la propia religión cristiana está basada en un sacrificio humano, que es el sacrificio de Cristo para redimir los pecados, etcétera. Sí. Con esto, ¿qué queremos decir? No intentamos de ninguna manera justificar
estas prácticas terribles, rituales, que son abominables, sino intentamos contextualizarlas. Exacto. En pueblos que tenían determinadas creencias. Después vamos a ver en el universo inca que ni siquiera era percibido el sacrificio como un sacrificio. Era un honor. Claro, para la persona exactamente. sacrificada era un honor. De hecho, a las niñas que se han encontrado, un niño y 2 niñas que se han encontrado en el Llullayaco, en Salta, se las preparaba, o sea, tenían todo un tiempo de preparación, se las hacía comer la comida que comían los nobles. Eran de la nobleza. Empecemos por un rasgo distintivo de claro. los incas. Primero, los incas durante mucho tiempo se pensó que no hacían sacrificios humanos, porque no se habían encontrado restos. Solo se los empezó a encontrar en los últimos 40 años, sí, aproximadamente, en expediciones que no siempre eran arqueológicas, muchas veces eran de andinistas, que subían montañas. Y veían momias. Las elevadas montañas, las cumbres más altas de los Andes, para los incas se denominaban apu, que eran como una especie de espíritu protector de la comunidad, los apu. Sí. Y en los apu se han encontrado muy pocos vestigios de sacrificios humanos, lo cual demuestra que no era una práctica común. Pero sí existió en algunos casos de cambios de dinastías y en algunos casos de emergencias climáticas o de desgracias. Sí. En general, esta práctica no era concebida como un sacrificio, porque en su cosmogonía los incas pensaban que los niños que eran conducidos a la cumbre del Apu y eran sacrificados, en realidad ingresaban directamente al mundo de los dioses. Al mundo de los dioses, exactamente. No era visto como una... en el sentido de sacrificio que hemos claro, descrito y que corresponde a otras culturas, pero sí, no deja de ser el asesinato de niños con fines supuestamente rituales. Sí, sí, sí. Aclaremos también que no eran no se practicaba la violencia o la crueldad que se ha visto en otras culturas. Sí, no, de hecho los emborrachaban para que estuvieran... Sí, le daban chicha, le daban coca, le daban droga. Primero porque aparte tenían que subir toda la montaña, o sea, tenían ese cerro que es casi como no sé, un poco menos que la Concagua. El Llullayaco tiene arriba de 6.500 metros. Tenían que hacerlo caminando, o sea, subían caminando. También se ha encontrado en el Aconcagua un niño, una momia en los alrededores de una parte de la Aconcagua que se conoce como Pirámide, Cerro Pirámide, que es parte de la Aconcagua. Y se encontró una momia. Se ha encontrado una momia hace unos 30 y pico de años y también se ha encontrado en otros cerros de mucha altura. Claro. Pero reiteramos, se ha tratado de sacrificios rituales más bien excepcionales. Sí. No así en los pueblos de Centroamérica, mayas y aztecas, que apelaban al sacrificio humano con bastante frecuencia. Claro, porque eran pueblos, no tanto los mayas, pero por ejemplo los aztecas, el dios, ellos, bueno, obviamente todas las culturas eran politeístas, pero tenían dioses que eran más importantes que otros y algunos dioses que eran como los conductores de los demás. En el caso de los aztecas, Huitzilopochtli era el dios de la guerra, con lo cual eso ya nos dice mucho. ¿Por qué? Porque si tenemos una cultura cuyo dios es el dios de la guerra, es una cultura muy guerrera y de mucha conquista, digamos, de sometimiento de otros pueblos. Esto no quiero decir que estoy, digamos, justificando para nada los sacrificios que hacían, ¿no? Pero el sacrificio humano era muy habitual, era para ellos prácticamente... Hay distintas teorías sobre por qué se practicaban los sacrificios humanos en Centroamérica. Y también si es verdad o no. El primero que los negó, el primero que dijo que eran mentiras fue Fray Bartolomé de las Casas, que era el famoso cura protector de indios, ¿no? Sí, Él decía que eso había sido un invento de los conquistadores para justificar la destrucción de los indios. O el sometimiento. En parte podemos decir que sí, que hubo una leyenda negra que se construyó acerca de los sacrificios humanos, pero las investigaciones arqueológicas
han demostrado que estos sí existieron y que en algunas culturas existieron en forma masiva. Sí, como por En ejemplo las aztecas, en que el hacían caso, juegos. claro, en el caso de los aztecas y de los mayas. Hay una película de Mel Gibson que se llama Apocalipto, que si bien es un poco exagerada, muestra cómo eran los rituales de los mayas. Y está bastante aproximado porque en las representaciones pictóricas de los mayas se ven estos sacrificios, en donde les pintaban a las víctimas propiciatorias el cuerpo de azul, las llevaban a lo alto de la pirámide y allí, en presencia de todo el pueblo, el sacerdote con una daga le abría el corazón mientras 4 personas lo sostenían por 2 miembros, le abrían el pecho, sacaban el corazón aún palpitante y se lo ofrecían al dios, y luego arrojaban su cuerpo rodando por las escalinatas de la pirámide. Otra forma de sacrificio que tenían los mayas era arrojar personas a los cenotes. Los cenotes son unos hoyos que hay en la península de Yucatán, en cuyo fondo hay agua, hay ríos subterráneos que corren. Antes se sostenía que sacrificaban a las vírgenes, decían las doncellas, sacrificio de doncellas de los cenotes. Investigando en estos lugares sacrificiales han encontrado gran cantidad de cuerpos de hombres, lo que demuestra que no era verdad que se sacrificaba solo a las vírgenes. Claro. Bien, en China también la cultura Yang hacía sacrificios humanos también para ofrecérselos a sus dioses, también tenían un clima bastante violento porque eran azotados por las lluvias de los monzones, entonces la cultura china también sacrificaba a gente de la nobleza que de hecho era enterrada, cuando era enterrado por ejemplo algún emperador. El que se sacrificaba lamentablemente eran sus súbditos, sus cortesanos, los que lo acompañaban en el palacio. Exacto, se llevaban, digamos, también sus carruajes, sus bienes suntuarios, muy parecido a los faraones egipcios. Claro, en Egipto prácticamente podemos decir que no existían los sacrificios humanos, pero sí se ha encontrado estos enterramientos de la servidumbre del faraón o de los allegados del faraón, sí, que con una idea que no era de sacrificio, sino que era de que esas personas iban a acompañar al faraón para servirlo en el más allá, lo mismo que le acompañaban objetos de su suntuarios. Uso personal, etcétera. Exacto, sí, muy bien. Y el ritual de momificación egipcio, la verdad que es fascinante porque, bueno, para poder preservar los cuerpos sacaban las vísceras, tenían todo un tratamiento. Acá, digamos, en la zona andina se han conservado por el clima, un clima seco, muy seco y muy frío. Entonces, bueno, no hacía falta la momificación porque el mismo clima mantenía los cuerpos conservados, ¿no? La sequedad y el frío ha hecho que se momifiquen naturalmente. Naturalmente. Hoy, quien quiere recorrer Perú va a encontrar, o el norte de Chile, va a encontrar un montón de sitios arqueológicos donde hay momias que están expuestas al público. Por ejemplo, en Nazca, donde están las famosas líneas de Nazca, hay enterramientos, hay un cementerio de los antiguos nazcas, donde están perfectamente conservadas, o bastante bien conservadas las momias, con sus cabellos, con sus ropas. Es muy impresionante. Es muy notable. Y bueno, es muy de aconsejar a quien quien ande por el norte argentino que se acerque al Museo de Arqueología de Alta Montaña, que se encuentra frente a la Plaza de Salta, donde bajo una temperatura especial, muy fría, son mantenidos en condiciones similares a las de la alta montaña los cuerpos de los 3 niños del Iliaco. Sí, yo estuve este verano y hay uno solamente en exhibición porque van turnando para el tema de la conservación, porque si no todo el mundo quiere ver a los 3 y la misma respiración de las personas los puede pudrir, entonces se van conservando y están conservados detrás de vidrios. Claro.
con una conservación extraordinaria, ¿no? Impresionante. La piel, los pelitos, exactamente. las uñas, el vello facial, las uñas. Se ve hasta la mugrecita de las uñas, digamos, es impresionante. Yo cuando lo vi me quedé impresionada porque es la verdad, es algo que nunca Hay toda una controversia en cuanto a la exhibición de estos cuerpos, porque los pueblos indígenas, sobre todo los de la zona del Yuriayliaco, han protestado porque dicen que es una falta de respeto a los restos indígenas y a su cultura. Puede además, ser válido esa sí, seguramente es válido. Sí. De cualquier manera, digamos, el gobierno ha mantenido en Salta la exhibición de las momias del Llullayaco, alegando también que es una forma de preservarlas, ¿no? Porque ya no pueden ser restituidas al ambiente del cual fueron retiradas. Claro, porque ellos pueden tener la tecnología como para conservarlas en un frío extremo, ¿no? Pero bueno, se puede, también ellos tienen su derecho a tener, digamos, sus momias, ¿no? Que les pertenecen. Volviendo a estas culturas del norte de Perú, donde se produjo este sacrificio de niños por las lluvias se supone, de la corriente del Niño, porque además hay restos de grandes inundaciones para la época en que fueron sacrificados estos niños. En este caso fue un sacrificio cruento, porque se ha encontrado que los esqueletos tienen partido el esternón, es decir, que fueron sacrificados para sacarles el corazón. Lo mismo podemos decir que ocurría en muchos sacrificios de la antigüedad, que en algunos casos no eran, o en muchos casos no eran de niños, sino que eran de los derrotados. Los aztecas mismos hacían las llamadas guerras floridas, que eran como especie de competencias o guerras incruentas, donde no se usaban armas para matar, sino para herir y tomar prisioneros. Era una práctica a la cual sometían a los pueblos de toda su área de influencia. Y a causa de estas guerras floridas, se llevaba gran cantidad de prisioneros que eran sacrificados en la capital azteca. Obviamente este fue uno de los factores que utilizó Hernán Cortés en la conquista de México, porque el odio que despertaban estas prácticas en los pueblos, los pueblos sometidos, los toltecas, hizo que se aliaran con los españoles para destruir a los aztecas. Cuenta algún cronista, que no sabemos si es verdad o mentira, aclaremos, que Moctezuma eventualmente le servían niños supuestamente cocinados. Le servían como parte de su menú un plato que era un niño cocinado. No sabemos si esto es verdad o no, lo cuentan los españoles, por lo tanto hay que ponerlo en duda. Pero sí es cierto que a prisioneros tomados durante uno de los combates de Hernán Cortés con Moctezuma los sacrificaron, de lo cual Hernán Cortés tomó conocimiento inmediato. Sí, aparte no sé de qué tanto se asustaban los españoles, porque en muchas ocasiones uno de los castigos que les infligían a los indígenas era que, por ejemplo, a las mujeres que no se sometían a la voluntad de los españoles, que muchas veces lo único que querían era violarlas, las aperreaban, las lanzaban a los perros y los perros terminaban devorándolas. Así que no sé quién es más bestia que quién, ¿no? Pero bueno, por eso supuesto, es otro tema. Esto es parte de también las colgaban, las ponían en jaulas, como se hizo en Paraguay, durante la conquista del Paraguay, a las mujeres guaraníes. Los españoles las ponían adentro de una jaula, la colgaban de un árbol y las dejaban ahí varios días para hacerlas dóciles, decían ellos. Bueno, estos son parte de poder violarla fácilmente, parte de las cosas que han pasado en estos encuentros
calamitosos entre culturas. Sí. Porque una de las cosas que nos deja como enseñanza todo esto, en todo caso, antes de pasar a occidental. un tema musical, no sé si vamos sí, a vamos escuchar. A tener, sí. Una de las enseñanzas que nos deja todo esto es que Thomas Hobbes tenía razón con aquello de que el hombre es lobo el lobo del del hombre, porque la verdad es que ninguna especie animal sacrifica a su propia especie en forma sistemática y organizada, como se ha dado en el caso de la especie humana. Esto solo lo hace el hombre. El resto de los animales llevan adelante su lucha por la vida. Y si sacrifican alguna cría es para preservar la cantidad, o sea, el equilibrio que tiene que haber digamos, de poblacional, ¿no? Sí, o cuando se trata de crías que están enfermas y que no las puede, que ya sabe la madre que no va a poder sobrevivir, o en el caso de los leones que matan a los cachorros de otro león para asegurarse ellos poder fecundar a la hembra. Pero digamos, son cuestiones instintivas. En el caso de la especie humana ha elaborado todas estas formas de crueldad sofisticada para matar a otros seres humanos en base a creencias religiosas, digamos. Ya vamos a volver sobre esto y vamos a ver que esto sigue hasta el presente. Sí. Ahora vamos a escuchar un tema de Virus, que es una de mis bandas favoritas, Dame una señal, y después vamos a hablar de estos dos casos que conociste sobre sacrificios humanos acá, en la Argentina y en la actualidad. Ya volvemos con Luces y Sombras de nuestra historia. Antes de hablar de lo que les había dicho, de los sacrificios humanos que hubo acá en nuestro país, en la actualidad o hace algunos años, vamos a hablar también de la cultura occidental, ¿no? Antigua. Espartanos, griegos, cartagineses, fenicios, ¿no? Que también, y mismo también hebreos, que también realizaban sacrificios humanos. Se sabe de que los fenicios y sus descendientes, los cartagineses, sacrificaban bebés. Sí. Hacían rituales sacrificando bebés. De hecho, habían encontrado unas fosas comunes con bebés muy chiquitos, muy bebés, la verdad. No eran niños, ya eran bebés, ¿no? Era una creencia extendida de los fenicios que luego siguieron practicando en Cartago. Sobre los griegos se sabe también que era muy común, o sea, si bien no era común, existía el sacrificio humano. Sí. Y hay un ejemplo que aparece retratado en la mitología y en la literatura griega, que es el caso de Agamenón, uno de los héroes de la Ilíada, que cuando se están por embarcar para ir a atacar Troya, se encuentran con un mar embravecido, y él sacrifica a los dioses a su hija Ifigenia. Esto está contado por Esquilo no por Homero, digamos. Y si yo mal no recuerdo, creo que también en la Ilíada se cuenta esto. Hay varias versiones, en algunas la sacrifica Ifigenia, en otras se salva. Sí. Pero bueno, es parte del ciclo de tragedias conocido como la Orestíada de Esquilo. Después tenemos otros casos, por ejemplo en Creta, que fue una isla sí, claro, donde estaba supuestamente el famoso Rey Minos. El Rey Minos y el famoso el Minotauro. Que comía, que supuestamente devoraba hombres que no podían salir del laberinto. Y si salían, se encontraban con el Minotauro y se los comía. Que tenía una cabeza monstruosa de toro. En la isla de Creta existieron corridas de toros, como las que actualmente todavía se practican en España. Es decir, que la barbarie de la española se remonta a la época del
de Creta, ¿no? De hecho, Me refiero a las corridas de toros. De hecho, las pinturas de Creta, de la antigua Creta, retratan mucho a los toros. La tauromaquia era como un animal muy, muy... Es curioso, vos sabés que las mujeres cretenses llevaban unas ropas que eran muy parecidas a las polleras, a las ropas españolas. Es muy curioso eso. Bueno. Con miles de años de separación, ¿no? Sí. De cualquier manera, en los restos del viejo palacio de Cnosos se han encontrado evidencias de sacrificios humanos que tienen que ver con un terremoto. Ajá. Es decir, fue para tranquilizar a los dioses por un terremoto. Eran en situaciones extremas. Sí. Los sacrificios de animales aparecían en todas las culturas. Noé, cuando baja del arca, lo primero También. que hace es sacrificar animales. Sí, sí. Se sacrificaba en Roma y en Grecia se sacrificaban animales regularmente. Sí. En Roma hubo sacrificios humanos hasta que el Senado decidió prohibirlo. Por decreto, en el año creo que 97 antes de Cristo, decidió prohibir los sacrificios humanos. No solo en Roma, sino en todo el imperio. Pero sí se siguieron haciendo como una especie de legado de los sacrificios rituales de los etruscos que sacrificaban gente en combates rituales. Sí, Eso sí. no se mantuvo como algo religioso en Roma, pero sí se mantuvo como espectáculo en el circo romano. Claro, en el circo. Después los celtas. Los celtas hacían toda clase de sacrificios humanos espantosos. Algunos eran de los de los prisioneros de guerra y otros eran por otros motivos. Sí. Tenían lugares de sacrificios que se consideraban sagrados, donde llevaban a sus víctimas, y a veces se hacían sacrificios por adivinación. Es decir, apuñalaban a una persona por la espalda y el druida se quedaba a ver cómo moría, y de acuerdo a cómo muriera podía pronosticar el futuro. Había un sacrificio especialmente espantoso que llevaban adelante los nórdicos, del cual hay vestigios en la literatura, pero algunos dicen que nunca se practicó, pero hay representaciones, incluso hay dibujos, que consistía en abrir a una persona por la columna. La abrían de atrás para adelante, extendiendo doblando sus costillas hacia adelante y dejando al descubierto todo su interior de atrás para adelante. Esto se conocía como el águila de sangre y es uno de los sacrificios más espantosos que llevaban adelante los pueblos nórdicos. No se salvó nadie. Claro. Bueno, después hemos visto los sacrificios de brujas. Durante la Edad Media eran ejecuciones supuestamente penales. Claro, supuestamente no eran un sacrificio humano, pero bueno. Podemos considerar que la cristiandad, si bien estaba prohibido el sacrificio humano, no se salvó de estas prácticas tremendamente crueles, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos entonces en la zona occidental, también en la antigüedad, en las culturas antiguas, cómo se practicaban el sacrificio humano. ¿Tenemos mensajes o...? Sí, tenemos, pero no estoy pudiendo abrir. Saludos desde Escobar. Nos manda Manuel Antonio Blanco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí podemos hablar de lo que has investigado sobre, o lo que supiste sobre los sacrificios que han sucedido acá bajo un ritual que es afroamericano. Sí, hay a mí me causa gracia cuando a veces se dice, por ejemplo, que el Umbanda es una religión como cualquier otra, y la verdad es que no es así. Es una religión que practica los sacrificios. De animales, seguro. De animales. Entonces ya estamos hablando de que no se trata de una creencia cualquiera. No. No se trata de la libertad de culto y que hay que respetar todos los cultos. Hay algunas religiones que practican en la actualidad
sacrificios cruentos. Uno de ellos es el Umbanda, otra es el vudú, otra es el satanismo. También, sí. Y como consecuencia de estas prácticas, hasta el día de hoy, siguen ocurriendo sacrificios de animales en el Sí, el ritual Umbanda es moneda corriente. Es digamos. moneda corriente y se pueden observar los animales sacrificados muchas veces en la vía pública. Sí, con comidas, velas, Pero lo que muchos no saben es que en algunos casos se han cometido sacrificios humanos. A ver. Y en el país hubo varios. Hace mucho tiempo, en alguna oportunidad pasé por la ciudad de Mercedes, donde está la sede de adoración del Gauchito Gil, pero el Gauchito Gil es ajeno a esto, ¿no? Pero no lo es la ignorancia, que sigue habitando en muchas regiones de nuestro país. Y allí había aparecido un niño en una vía férrea, el cuerpo abandonado de un niño sin los ojos. No se sabía qué había pasado, se suponía que había sido un ritual. Tiempo después, años después, se encontró otro niño a unos metros de la terminal, también con señales de haber sido sometido a mutilaciones y torturas. Durante un tiempo no se supo qué había pasado hasta que una chica se animó a hablar y enseguida la justicia la puso como testigo protegido, le sacaron la tenencia y la patria potestad a la madre porque había intentado que ella no hable y tenía alguna vinculación, creo que era hija de una de las personas que había participado en este asesinato, y ella contó que la habían obligado a presenciarlo. Siendo una chiquita, un chico que era amigo de ella, era un chico de la calle, lo capturaron, lo llevaron a un lugar donde practicaron estos rituales del culto Umbanda. Primero lo torturaron de diversas maneras que no voy a abundar, pero además hubo violaciones, fue drogado, y luego fue puesto sobre una mesa y lo sacrificaron. La niña contempló todo esto y lo contó a la justicia. Y hubo una condena a prisión perpetua de todos los que participaron. De los perpetradores de este pobre chiquito. No voy a abundar en los detalles abominables de esta práctica. Es suficiente con lo que... El que quiere informarse lo puede buscar en las noticias de esa época y se va a dar cuenta que, digamos, no estamos exentos de que estas cosas sigan ocurriendo. El año pasado hubo un sacrificio humano de un niño en Santiago del Estero, en Quimibí, si mal no recuerdo, en donde también un brujo, no sé si era un banda o era de otra religión, o era simplemente un brujo, y Mano Santa, sacrificó a un niño también junto con un grupo de personas para lograr buena fortuna y mejorar en su situación. Sacrificaron a un niño, lo violaron, lo quemaron, hicieron toda clase de aberraciones, de torturas, antes de matarlo. Bueno, esta es una realidad que podemos seguir rastreando a lo largo de todo el mundo, porque hay noticias de sacrificios humanos en todo el mundo, en África, en la India, en Europa, hasta en Londres se ha encontrado un niño sacrificado en un ritual satánico. Entonces vemos que lamentablemente, como decía Thomas Hobbes, tenemos que concluir que realmente el hombre es el lobo del hombre. Hablando de la India, una de las pocas cosas buenas que pudo haber hecho el Imperio Británico, entre todas las barbaridades que hizo, fue prohibir la práctica que existía sumamente extendida en la India de que las mujeres tenían que suicidarse cuando moría el esposo. Era una práctica que estaba bastante difundida, no era una práctica solo de una secta, sino que era bastante corriente y fue prohibida por las autoridades británicas. Una de las pocas cosas que podemos decir que los ingleses han hecho bien en el mundo. Y otra cuestión habitual en la India eran los sacrificios a la diosa Kali, una diosa sanguinaria
de los cuales ha hablado mucho en la literatura. Yo de chico leía las novelas de Sandokan, en donde se referían los sacrificios a la diosa Kali, sí. Claro, de Emilio Salgari. ¿Quién Pero no que tienen una base histórica. Claro, ¿quién no leyó esos cuentos maravillosos de Salgari? Era una cosa tan hermosa. Bueno, también hubo un caso emblemático en la Argentina de dos hermanas que en un ritual satánico matan al padre, ¿verdad? ¿Pudiste investigar? Bueno, fue un caso muy conocido y muy escandaloso porque había una mezcla de satanismo, incesto y asesinato. Sí. Supuestamente los mataron al padre en un ritual de purificación. No está claro si lo querían matar o simplemente querían exorcizarlo, porque el padre abusaba de ellas. Tenía relaciones, no sé si con ambas. ¿Cómo quedaron estas chicas? Esas chicas fueron inimputables. encontradas inimputables, porque presentaban una de ellas fue encontrada inimputable y fue internada en un instituto mental, y la otra no se pudo demostrar que hubiera participado del homicidio, aunque sí participó de rituales que tenían su costado satánico, de magia negra. También sabemos de casos de asesinatos, no ya de sacrificios, sino de rituales de iniciación que incluyen asesinatos para algunas de estas deidades que utilizan habitualmente los delincuentes, como por ejemplo San la Muerte, que es una deidad que viene del Paraguay, y que también existe en México. En México también existe, pero digamos, en el caso de la Argentina, viene del Paraguay, de la cultura guaranítica. Habría que rastrear los orígenes, pero parece que tiene que ver con una especie de mezcla con el cristianismo. Este San la Muerte es utilizado por los delincuentes como una figura de protección para esquivar las balas policiales y para poder ellos matar a los policías cuando salen, para que sus balas acierten y las de los policías no. Y para llevar adelante estos rituales, en algunos casos se han encontrado homicidios relacionados con la iniciación de algún cultor de este culto siniestro, ¿no? Sí. Incluso hubo un caso de un asesino serial de acá de la ciudad de Buenos Aires, que había cometido en la villa varios asesinatos diciendo que eran ofrendas a San la Muerte. Acabo de recordar algo en cuanto a los faraones egipcios que me gustaría que se supiera, que en el ritual de momificación se extraían todos los órganos de el faraón, pero hay uno que se dejaba, que era el corazón. ¿Por qué? Porque para todas las culturas semíticas el corazón era el centro no solo de las emociones, sino de la inteligencia y del alma. Con lo cual el corazón se dejaba porque el muerto tenía que seguir con su vida en el más allá y era el único órgano que se dejaba y que no se ofrecía. A diferencia de las otras culturas, que el corazón era lo primero justamente que sacaban. Lo que se ofrecía, sí. Pero es que en el caso de los egipcios, reiteramos que no conocieron propiamente los sacrificios humanos. Insistimos con esto, las muertes de la servidumbre con el faraón no eran consideradas un sacrificio humano porque creían que seguían viviendo en el otro mundo. Vamos a, digamos, de alguna manera concluir este tema con algunas reflexiones que tienen que ver con el presente, ¿no? Sí. Porque hoy nos parece una cosa tremendamente escandalosa y espantosa en los sacrificios humanos de los pueblos antiguos, y nos enorgullecemos de tener una civilización tan racional, tan piadosa, tan compasiva y solidaria, y en realidad vivimos en una sociedad que diariamente sacrifica por millones seres humanos en las guerras, en las hambrunas, en las contaminaciones y en las distintas formas de explotación. Sí. Y todos estos sacrificios humanos, porque
son sacrificios en la medida en que derivan de una acción humana, porque podrían ser evitados, Sí. derivan de acciones humanas y además son parte de planificaciones. Ujú. Cuando se arrojan misiles, cuando desde los drones envían misiles a hacer supuestamente operativos quirúrgicos y terminan provocando daños colaterales, como dicen, como llaman eufemísticamente a los asesinatos de civiles ajenos al conflicto. Ujú. Son sacrificios en aras en el altar del Dios del poder y del Dios del dinero, que es el Dios que hoy adoramos. Nuestra civilización adora el Dios del dinero, como dice el Papa Francisco, ¿no? Y a ese Dios del dinero sacrificamos todos los días millones de víctimas. Sí. Entonces no nos asustemos tanto de los sacrificios que hacían los pueblos de la antigüedad, que tenían como excusa, digamos, o como atenuante su gran ignorancia. Hoy no somos ignorantes y sin embargo seguimos sacrificando gente. Sí, digamos, los dejamos morir, ¿no? Estas hambrunas terribles que hay en Haití, en África, en el interior de nuestro país. O sea, esto también es una forma de sacrificio lento de la humanidad a sabiendas, ¿no? Con más razón, o sea, una humanidad racional que, digamos, lleva adelante este tipo de sacrificios. Así que bueno, esperamos que sirva que les guste y sirva de reflexión. Es un tema que por supuesto no tiene nada de grato. No. Es bastante duro. Pero es una realidad del ser humano. Sí. Nos han quedado algunos casos por tocar que podemos mencionar así al pasar. En algunas ocasiones los sacrificios humanos tenían que ver con el fútbol. Y no me mires así. No me mires. En la América Central, uno de los rituales para sacrificar gente era el juego de pelota. Algunos creen que el juego de pelota que practicaban los antiguos habitantes de México era una forma de fútbol. No, señor, era un ritual religioso en el cual se enfrentaban dos equipos y no se sabe muy bien, pero algunos suponen que los que perdían eran sacrificados. Sí se ha comprobado que después de esos rituales de pelota se hacían sacrificios humanos. Era como una especie de forma de seleccionar a las víctimas. Uh-huh. Algunos dicen que sacrificaban a los vencidos y otros que sacrificaban a los vencedores, pero bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo investigaremos. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el programa. Nos manda saludos Camila Díaz y dice: el Dios del dinero, para reflexionar. Bien, bueno, muchas gracias a los oyentes, a Pablo, gracias y bueno, nos escuchamos el lunes próximo. Luces y sombras de nuestra historia, todos los lunes de 22 a 23.